Buenas tardes, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Como ustedes recordarán, en la clase anterior se socializó con ustedes un video que daría información de suma importancia para tener preparación para el tema de hoy. Nuestro tema es retos y limitantes de la educación en la era digital. Hay una frase que estoy segura nos puede ayudar a poder adentrarnos al tema. Todos tenemos la esperanza de que el mundo pueda ser un lugar mejor donde vivir y la tecnología pueda cambiar y pueda ayudar a que esto suceda. Tim Berners-Lee. Muy bien. El video, como ustedes recordarán, tenía toda la historia de la tecnología en la educación. Cómo esto ha evolucionado, ¿verdad? Y cuáles son los retos que en el siglo XXI está presentando. Asimismo, se les entregó dos documentos, entre ellos un documento que tenía la relación en cuestión de la educación en la era digital y también el documento de política y educación. Ante ello, pues eso significa que a la clase del día de hoy pues ya vienen con toda la disponibilidad de ser partícipes y parte de la clase. Dando inicio a nuestra clase, hablaremos especialmente de un ámbito que es sumamente importante en este reto de la era digital, como lo es el ámbito político. El ámbito político, como es conocido por ustedes, es de suma importancia porque es el lugar en donde se toman todas las decisiones en función de una educación que sea participativa, inclusiva y que tome a todos los sectores para que sean parte de la educación integral. Ante ello, hacemos una pregunta. ¿Debería la política estar involucrada en el desarrollo de los procedimientos, estrategias y acciones ejecutadas, monitoreadas y evaluadas en pro de la calidad y la pertinencia del servicio educativo en modalidad virtual? ¿Qué piensan? ¿Ya leyeron el documento? ¿Ya vieron el video? Si su respuesta es sí, ¿de qué manera? ¿De qué manera el ámbito político podría aportar, ¿sí?, todo lo que es pertinente a la educación? Asimismo, si su respuesta es no, ¿el por qué? ¿Por qué la política no tendría ninguna función acá? Estas dos preguntas son de suma importancia para que ustedes le den respuesta. Es por eso que para abordar un poco el tema, vamos a utilizar una herramienta como lo es Menti para que ustedes puedan contestar. De esa función tendrán que entrar a www.menti.com, ingresar en el código 55127 y cuando entren ahí, van a encontrar la pregunta. ¿Consideran que la política debe de estar involucrada? Si su respuesta es sí, pues van a poner en el sí. Y acá vamos a discutir de qué manera. Si su respuesta es no, por favor marquen no. Eso me dará a mí pues, una estadística de cómo está el aula y cómo están pensando ustedes en función del ámbito político. Asimismo, el ámbito económico, sumamente importante. En este momento de pandemia, en este momento en que el COVID nos ha hecho enfrentarnos a una situación precaria, limitada, ante la falta de acceso, ante la pérdida de empleo, ante la economía informal. ¿Qué tiene que ver entonces el ámbito económico en la educación? Y sobre todo en la era digital, de suma importancia. Sobre todo porque hablábamos, ¿verdad? Las familias se han enfrentado al desempleo y lo que les ha hecho tener menos recursos económicos para enfrentarse. Ante estar todos en casa, los gastos aumentaron, tanto el gasto de la luz, del agua y para quienes tienen internet. Y todo esto ha venido a dar un duro golpe a las familias. Ante todo esto, pues no todos estábamos preparados, ¿verdad? Del equipo tecnológico para poder enfrentar esta pandemia y para enfrentar la era digital. Entonces encontramos una limitante. Si habemos 5 en casa,
Es posible que dentro de estos 5, ambos padres en el teletrabajo, no habían 2 computadoras para ellos y los niños también necesitaban tablet o algún teléfono para recibir sus clases. Ante eso fue un duro golpe porque tendremos los recursos para comprar este equipo. Muy complejo, ¿verdad? A todo esto, pues ya no teníamos el acceso tan fácil de poder ir a comprar, sino tendríamos que comprar cuando estábamos en cuarentena, teníamos que comprar, guardar, almacenar, administrar, a fin de que todos pudiéramos tener el acceso a la comida, ¿verdad? Un ámbito sumamente importante es el ámbito económico, ¿verdad? Ya lo dejamos. Pero el ámbito familiar y social, ¿consideran que se vio afectado? ¿Qué ven en la imagen? Pues yo veo una imagen, pues toda una familia con tecnología, por supuesto. Esta sería la imagen de una casa donde todos pueden tener el acceso al internet, donde todos tenían un aparato con el cual poderse comunicar. Pero esto no sucede en la realidad. Nuestras familias se enfrentaron a estar ahora 24 horas todos en casa, al no tener los recursos económicos, tecnológicos, y enfrentarse a una dinámica que es sumamente fuerte, estar en casa. Sin duda esto afectó anímicamente, nos puso a jugar una dinámica familiar muy diferente. Para muchos pudimos haber ganado mucho estar en familia, ¿verdad? Aprender a estar con los hijos, a aprender a convivir, porque realmente antes vivíamos ahí, no convivíamos, ahora estamos todo el tiempo. Y nuestra relación con la sociedad ha cambiado, porque ahora nuestros roles ante la sociedad ya no es el tener ese contacto, el salir de casa, sino simplemente lo tenemos el contacto con la sociedad a través de un móvil o ante un aparato. Otro de los retos, ¿verdad? Hablábamos del uso, ¿verdad? También aquí la familia jugó también un papel muy importante debido a que también en los niños se dio el abuso al uso, ¿sí? O sea, se abusó de la tecnología. Es posible que nuestros hijos pasaban ahora ya no 2 horas, sino que ahora pasaron mediodía, que son 5 o 6 horas, frente a un móvil, frente a una computadora, en las redes, en el chat. Aunque esto, obviamente, es demandante para recibir información, también hubo ese abuso hacia esas telecomunicaciones. No todas las familias contaban con los recursos, lo dijimos en el ámbito económico, ¿verdad? Y sobre todo, no todos tenían la apertura a estas nuevas formas de educación. ¿Por qué? Porque acá teníamos que enfrentarnos ante situaciones como la educación virtual no sirve. Esto es una pérdida de tiempo, una pérdida de recursos, mi hijo no aprende. Antes era más fácil aprender, mejor ponerte a leer ese libro, por supuesto. Esas son metodologías de aprendizaje que en su momento funcionaron muy bien. Sin embargo, en este momento ya no es lo mismo. Ahora la tecnología nos está pidiendo un constante cambio, un constante movimiento, un hacer diferente en la educación. La llegada del COVID nos confinó, sí, nos confinó y nos aceleró en el uso de los recursos. No nos hemos adecuado. De forma obligatoria lo estamos haciendo. Para algunos ha sido más fácil adaptarnos, para otros no. Y algunos otros todavía están tratando de tener un equipo, un internet o algo para poder acceder a la información. Cuando estamos hablando de un reto en el ámbito familiar, estamos hablando a que los recursos económicos no nos dan la opción de que puedan tener los aparatos tecnológicos o no puedan navegar de una forma tan fácil como lo puede hacer una familia que sí tiene los recursos. Ojo con eso, ¿verdad? La educación se ve influida ante eso. Y ante la sociedad, por supuesto, ¿verdad? Ya no teníamos estas salidas de una integración social, simplemente estábamos en casa y para poder hablar con alguien era a través de un teléfono, ¿verdad? Algunas familias encontraron como beneficio
Sin embargo, a otras les afectó, ¿verdad? Por el número de hijos a quienes dotar de recursos. Parte de los retos y limitantes que ha tenido la era digital es eso, dotar a todos los partícipes de la familia de equipo que fuera de uso, quizás al mismo tiempo, y que eso diera el camino a que todos estuvieran en constante aprendizaje. Eso ha sido sumamente importante. Entonces, en el ámbito familiar y social sí fue afectado estos retos que ha traído la era digital, ha afectado la dinámica, ha afectado también esa relación social cordial en donde debe de siempre estar la familia en una constante interacción sana, porque sin duda el estar todo tiempo ahí en la casa nos ha afectado. Luego vamos a un hábito que ha sido sumamente importante, que es el ámbito educativo. En el ámbito educativo se han encontrado retos, pero sobre todo muchas limitantes. Es importante hablar de los retos, ¿verdad? Los retos es tener ese acceso y el uso al Internet, sin duda. Es posible que si estamos hablando de un pueblo en el interior de la República, el acceso y el uso del Internet no es el mismo que en la ciudad capital. Y eso en el ámbito educativo afectó, por supuesto que afectó y está afectando. A pesar de que los gobiernos están luchando y están tratando de llevar la educación, en nuestro caso, pues llevarla a través de educación en casa, a través del programa de televisión, es posible que habrá muchas familias que no tienen ni el acceso a una televisión. Entonces tampoco puede llegar la educación a ellos. Entonces, ante esto, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Generar los espacios virtuales ajustados a la necesidad de los estudiantes. Sí, a las necesidades y a las capacidades que tiene el estudiante. Porque el estudiante es muy hábil para las redes sociales, para los chats, pero cuando ustedes les presentan una nueva herramienta, primero cuesta un poco que se adapten, pero sin duda eso es lo bueno de un joven o de un niño que tiene una constante aspiración siempre de aprender. Y en el adulto, pues no veamos, ¿verdad? Aquí ya entra el autoaprendizaje, la responsabilidad, la puntualidad, también el tener normas, el ser disciplinado, porque en los espacios virtuales generan esos espacios de responsabilidad. Desarrollar habilidades de autoaprendizaje por parte de los estudiantes, sí. Ahora el estudiante es autónomo, el estudiante debe ser quien debe de buscar la información, que debe de contener información que sea verídica. Eso significa obtenerla de fuentes que sean, pues, fidedignas y que sean fieles y que no sean simplemente una página de Rincón del Vago o un copy-paste de un lado a otro. El estudiante ahora debe de ser autodidacta, más que antes, ¿verdad? Romper paradigmas sobre la calidad y la formalidad de la educación virtual. Sí, vamos a encontrar siempre el limitante que habrán familias que piensan que es muy aburrido, ¿sí? Muy aburrido esto, ¿verdad? Y estar frente a una computadora no me da interacción, pero por eso es que existen las diferentes formas de interacción. Lograr inclusión y cobertura en alta calidad. La inclusión en todo, en edad, en género, en preferencia, en, en lugar. Es sumamente importante, ¿verdad? Pues agradeciendo su participación a nuestro curso, esperando que este tema podamos seguir abordándolo. Sigan por favor en la lectura de sus documentos y si ustedes quieren volver a ver la presentación, estamos a la hora. Me da mucho gusto verlos de nuevo. Me dará mucho gusto verlos de nuevo. Feliz tarde.